Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Luterana en Chile, sean muy bienvenidos a la distancia. Los saludo cordialmente desde la Iglesia Evangélica en Hoppuch, en la ciudad de Reutlingen, al sur de Alemania. Es una gran alegría poder compartir con ustedes este culto cristiano en este domingo 17 del tiempo de Trinidad. Los invito a que preparemos nuestros corazones y nuestras mentes para orar, para cantar y para escuchar la palabra de Dios. Sean muy bienvenidos. Celebramos este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y confesamos que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Escuchemos las palabras del salmista en el Salmo 138 y nos dice así: Te doy gracias de todo corazón. Frente a los dioses cantaré para ti. Me postraré hacia tu santuario, dando gracias a tu nombre, por tu amor y por tu fidelidad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te llamé, me escuchaste, fortaleciste mi ánimo. Te darán gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar las palabras de tu boca. Cantarán la soberanía del Señor. ¡Qué grande es tu gloria, Señor! Excelso es el Señor. Mira al humilde y desde lejos conoce al soberbio. Si camino entre peligros, me conservas vivo. Ante la furia de mis enemigos, extiendes tu izquierda y tu derecha me salva.
Oremos. Misericordioso Dios, fortalece nuestra fe. Te rogamos por el don de confiar en ti y saber sostenernos en tus manos. Aumenta nuestra esperanza mientras caminamos por este mundo, en medio de las pruebas y de los momentos oscuros. Sé tú, oh Dios, nuestra roca y fortaleza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Innumerables son tus bienes y sin par, que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien, mil lenguas tu loor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. El texto de prédica para este domingo se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 17. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvado. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será confundido. No hay diferencia ya entre judío y griego, pues es el mismo Señor para todos, y Él es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos han obedecido el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Queridos hermanos en la fe, el texto que hemos escuchado
es de aquellos centrales para nuestra comprensión de la fe cristiana desde una perspectiva evangélica y especialmente desde una perspectiva luterana. El rol que tiene la fe en la Biblia entera y especialmente en los textos del apóstol Pablo es importantísimo. Él mismo parte citando un pasaje del Antiguo Testamento cuando escribe: así dice la Escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento. Quien cree en él no quedará confundido. La predicación del apóstol no se trata de un Dios distinto al del pueblo de Israel o de una religión creada de la nada, sino que la buena noticia que Pablo proclama es la plenitud del amor de Dios por medio de Cristo Jesús, una continuidad con el mensaje del Antiguo Testamento que es llevada a la plenitud en Cristo. Y no solo para un pueblo específico, sino que para todos. Es realmente hermoso como ya nuestros primeros hermanos cristianos, hace casi 2000 años, confesaban: ya no hay diferencia entre judío y griego, todos somos iguales en Cristo mediante la fe. Pero, ¿qué significan o a qué se refieren algunos términos centrales del texto que escuchamos el día de hoy, como creer o como confesar la fe? En esta predicación me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones tanto teológicas como prácticas. Muchas veces hemos repetido la importancia que tiene el creer en nuestra fe. Yo tengo fe porque creo. Pero la palabra creer se puede referir a múltiples aspectos. Yo creo que hoy va a llover. O yo creo que tú tienes razón en lo que estás diciendo. A veces lo usamos para hablar del pasado. Yo creo que eso no es verdad. Utilizamos la palabra creer en distintos contextos y situaciones. Pero, ¿es esa la dimensión bíblica de la palabra creer? Bueno, en primer lugar, es importante decir que no hay una sola definición o concepto en la Biblia para el creer. Pero sí hay un concepto que se da de manera transversal en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y quiero usar las palabras que escuchamos del salmista para iluminar un acercamiento a este concepto de creer. Cuando el salmista dice en el Salmo 138, te doy gracias de todo corazón, cuando te llamé me escuchaste, si camino entre peligros me conservas vivo, ante la furia de mis enemigos me salvarás. Hermosas palabras que dan cuenta de una profunda confianza. Porque si yo llamo para pedir socorro, es porque tengo la esperanza y la confianza que me van a ayudar. Y eso es lo que el salmista expresa, una confianza tan grande en el Señor que está dispuesto a caminar entre peligros y enemigos, porque confía en que el Señor lo va a cuidar y lo va a salvar. Y de esa misma forma es que el apóstol Pablo se refiere al creer. Si crees de corazón, serás salvado. Si crees que el Señor resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvado. Una plena confianza en la salvación que Dios nos regala por gracia y que nace en confiar en Él, en su obra y en su Hijo Jesucristo. Porque creer no es solo decir que Jesús vivió, existió y estuvo en esta tierra. De hecho, los evangelios nos muestran cómo hasta los demonios dicen y confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ese no es el creer que la palabra nos exhorta. Creer, en este caso, significa confiar en Dios y en su obra, en la resurrección de Jesús de entre los muertos, la esperanza y la confianza de que la vida y el bien vencen a la muerte y al mal. Pero el texto no solamente apunta a creer, también nos llama a confesar. Así dice al principio, si confiesas con la boca que Jesús es el Señor, serás salvado.
Pablo recalca la importancia que tiene confesar lo que creemos, nuestra confianza en Dios. Pero al analizar en profundidad el texto, se puede observar que confesar no es solamente declarar o decir. La palabra que Pablo utiliza en el escrito original tiene una serie de acepciones o definiciones, pero el énfasis que Pablo normalmente utiliza en sus cartas son dos. En primer lugar, confesar tiene una dimensión pública. No es decir en privado o solo de manera personal, yo creo y confío en el Señor, pero que nadie me escuche, sino que es realizarlo de manera pública, que se sepa. Cuando leo esto, recuerdo la historia del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Daniel, el emperador prohibió que cualquiera orara a un Dios que no fuera a él, porque el emperador se creía un Dios. Y aquel que no obedeciera esa orden sería arrojado al foso de los leones. El profeta Daniel podría haberse encerrado en su pieza a rezar en secreto para que Dios cambiara la situación. Pero frente a esta amenaza, ¿qué hizo el profeta? Abrió las ventanas de su casa para que todos lo vieran y rezó y oró y confió en el Señor, quien posteriormente lo rescataría del foso de los leones. Y así también fue para muchos de los primeros cristianos. La confesión de fe en Cristo era pública y en muchas ocasiones esto les trajo problemas con las autoridades, tanto judías como luego romanas. En algunos casos, la persecución y la muerte. Y es en este contexto, incluso frente a estas amenazas, que Pablo refuerza la necesidad de una confesión pública de la fe, que se sepa que somos cristianos y que confiamos en la obra de Dios. Pero no es solo eso. El apóstol también utiliza el concepto invocar. E invocar evidentemente significa adorar, confesar públicamente la fe en el Señor. Pero también tiene una gran dimensión práctica, dar testimonio, hacer. En este caso, no solo con palabras, sino también con acciones y con hechos. Y volviendo de hecho a los textos históricos de la vida de los primeros cristianos, vemos que ellos eran muy admirados, no solo por lo que decían, sino también por lo que hacían. Compartían el pan, se reunían en comunidad, ayudaban a las viudas, ayudaban a los huérfanos. El mismo Señor Jesús lo afirmó así: por sus frutos los van a reconocer. Personalmente creo que esta dimensión de la fe es muy importante y como cristianos luteranos nunca deberíamos olvidar. A veces en la historia de nuestra iglesia, en la historia del cristianismo, en especial en la época de la Reforma, en las confrontaciones con el catolicismo, la fe y las obras fueron vistas como excluyentes. Y claro, creemos firmemente que somos salvos por gracias, por fe, no por nuestras obras. Pero la fe incluye las buenas acciones con nuestro prójimo. El mismo Lutero lo decía: Dios no necesita nuestras buenas obras, pero sí nuestro prójimo las necesita. Por eso cuando decimos que la fe en Jesús es la que nos hace salvos, es que somos invitados a vivir la fe en plenitud, a confesar y vivir públicamente mi fe, sin miedo y con buenas acciones. La fe que solo se dice con palabras, pero que no se vive, que no actúa y que no obra, es una fe que no es plena. Y así entonces llegamos al final del texto. El apóstol Pablo afirma: la fe nace de la predicación. La confianza en Dios nace del oír la buena noticia predicada por la comunidad de Cristo, por nosotros, cristianos y cristianas. Y predicar la buena noticia, es decir, predicar a Jesús mismo, no es una tarea solo de los obispos, los pastores o los predicadores. Todos estamos llamados a dar a conocer el mensaje de Jesús en nuestra sociedad. Por medio del bautismo, todos somos partes de la comunidad de fe
que confía en la obra de Dios y que invoca a Dios por medio de palabra y obras. Y también, nunca olvidar, la predicación no es solo una obra individual de una persona, es un trabajo colectivo de toda la iglesia, de toda la comunidad. Es el cuerpo de Cristo el que predica, no una persona. ¿Estamos predicando como Iglesia Luterana en Chile a Jesús en nuestros espacios? ¿Estamos proclamando públicamente que confiamos en Él? ¿Estamos invocando a Dios por medio de buenas obras en nuestra sociedad que el día de hoy tanto lo necesita? Pidamos a Dios que nos dé fuerza y energía para confiar en Él y para ser comunidades cristianas vivas en la predicación integral del Evangelio que nos ha salvado y que nos ha liberado. Amén. Y que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, fortalezca nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amado Dios, vivimos en un tiempo donde cada día escuchamos noticias que nos desconsuelan. Guerras, conflictos, enfermedades. La injusticia pareciera que se extiende sobre el mundo que tú creaste y que tanto amas. Pero tu amor vence al mal. Jesús venció a la muerte. Te pedimos que por medio de esta fe podamos ser fortalecidos para vencer el mal y la injusticia que crea tanto sufrimiento. Y que con la fuerza que tú nos das, seamos constructores de justicia y de paz. Señor, tú conoces nuestras necesidades y todas las peticiones de nuestro corazón. Confiados en que tú nos escuchas, nos unimos a la Iglesia cristiana en todo el mundo con las palabras que tu Hijo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Guarde siempre en santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, os conduzca a su bandera, os esfuerce en gran manera, con su espíritu consolador. Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Os guarde siempre en santo amor, con su gracia nos sostenga, hasta que en justicia venga Jesucristo nuestro Redentor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Pedimos la bendición de Dios para este día y para esta nueva semana que comienza. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda su paz. Amén.